Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Muy buenos días, buena gente, paz y bien a todos ustedes y bienvenidos nuevamente al Santuario de la Divina Providencia en Ágape. Ágape, palabra en griego que significa amor, sin condiciones. Ese es el amor de que hablaba San Juan en su Evangelio. Pero antes de enfocarnos precisamente en el Evangelio y la lectura segunda que vienen de San Juan, el evangelista, el apóstol, vamos a reflexionar un momento sobre la iglesia primitiva y todos los movimientos y experiencias que han tenido en su crecimiento. Se esperaba que el mundo siguiera las leyes de los judíos para poder ser seguidores de Jesucristo, porque Jesús y los discípulos eran judíos. Y entonces, con el cambio de vivir como santos o como cristianos en aquel tiempo, todos pensaban que necesariamente había que someterse bajo las leyes de los judíos. Pero ¿qué sucede? Aquí tenemos un encuentro entre dos hombres. Pedro, el guía de los apóstoles, el vicario de Cristo, que también muy devoto a su herencia judía, pensaba que solamente las cosas que ellos tenían como parte de su religión
era lo que había que hacer si uno quería seguir a Cristo. Pero en una visión, ya tuvo de una sábana que bajó del cielo, que tenía toda clase de comida, aún comida que según los judíos no se podía comer. Pero Dios dijo, a través del mensajero y la voz, de que había que comer cualquier cosa. Solamente después de esa visión, vienen desde Jopa a que Pedro vaya a hablar con este hombre Cornelio. Cornelio era un tipo bueno y devoto y rezaba. Tenía, dicen, la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, siendo pagano, San Pedro se da cuenta de que la salvación, el camino siguiendo a Cristo, es para todo el mundo. No importa la raza, lengua o condición anterior, con tal que la persona creyera en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos creer en Jesucristo como Hijo de Dios si no estamos imbuidos por el Espíritu Santo? Este hombre era un tipo que quería encontrarse con Pedro. Y para mí marca el concepto este domingo de la universalidad de la salvación. Ahora, si estuviéramos nosotros como estudiantes y como recién bautizados, ya volviendo hacia 6 semanas a la celebración de la Pascua y también de la vigilia pascual, tendríamos todas estas semanas, estos domingos, como una parte de nuestra catequesis en cuanto a la vida cristiana, seguimiento a Cristo. Este domingo estamos enfocando precisamente sobre lo que es la universalidad de la salvación. Porque sale Cornelio y toda su familia. El mensaje de salvación es para todo el mundo. Y claro, bien San Pablo sería el gran apóstol de que va a llevar a los lugares fuera de Jerusalén, fuera de Israel, para que escuchara la palabra de salvación y hiciera cada pueblo una profesión de fe. Y cuando se bautiza, solamente un punto aquí como simbólico. Cuando se bautizaba y cuando se construían los templos, las iglesias, siempre el altar estaba hacia oriente. Oriente sería para nosotros por allá. Y entonces lo que hacían es que entraban así por occidente, por esa parte de la iglesia. ¿Y por qué? Porque van a renunciar todo lo que no es de la luz, porque la luz sale desde oriente. Y entonces, ¿quién es la luz? Jesucristo. Y entonces, para poder hacer profesión a la luz, a Jesucristo, primero había que hacer renuncia a la oscuridad, al ocaso, donde se pierde la luz. Entonces, todo el mundo estaba así haciendo renuncia a Satanás y sus obras y todo eso. Dan vuelta mirando al oriente, donde sale el sol, diciendo creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Simbólicamente recordando de que nosotros también tenemos que girar muchas veces en nuestra vida. Tenemos que dejar lo que es lo oscuro, las tinieblas, lo negativo, y ponernos delante del sol
Jesucristo, y seguirlo a Él. Él nos ilumina, nos da su espíritu y podemos seguirlo. Ese es solamente un pensamiento sobre lo que era el bautismo en los siglos aquellos. Y además, hasta los tiempos, podríamos decir el siglo V, ya todo esto era, vamos a tener el espíritu mejor y no el cuerpo. La iglesia dice que el cuerpo es donde habita el tesoro de Dios. ¿Y cuál es el tesoro de Dios? La misma gracia, el Espíritu Santo. Es un tesoro no de oro y está en vasijas de barro, nuestro cuerpo. Y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que apreciar los momentos de vivir saludablemente. Porque si no cuidamos el cuerpo, estamos tampoco cuidando la presencia de Dios en nuestro cuerpo. Y la presencia de Dios en nuestro cuerpo es lo que nos hace poder amar, como San Juan está diciendo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque él dice que mi alegría es cumplir lo que el Padre me ha dado. Y quiero compartir esa alegría con ustedes, mis discípulos, y los discípulos a nosotros. Y nosotros, si amamos tal como Jesús amó, vamos a dar esa alegría y vivir esa alegría que tiene Dios Padre para con nosotros. Y hablando de eso, no hay diferencia entre el amor de Dios del amor a Dios. Todo es igual. Lo que Dios me ha dado, yo tengo que dar nuevamente a Dios. Esa es la relación que Jesús hizo con sus discípulos y quiso que nosotros hiciéramos unos con otros. ¿Por qué? Porque somos amigos de Él. Él ha querido establecer entre nosotros esa fraternidad divina. Y eso es lo que celebramos. Estando aquí, todos ustedes y los que nos están viendo por televisión, todos somos hermanos en Jesucristo. Tenemos el mismo espíritu de Jesucristo. Y ese espíritu es lo que nos hace amar a los demás. Ahora, dice San Juan, si no sabemos amar, si no estamos poniendo en práctica nuestro amor a los demás, no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque ese amor viene de Dios. Y si no estamos amando es que no estamos en relación con Él. Pero si amamos, solamente, por ejemplo, hablamos de los novios o de los esposos que tienen un amor, que pueden sacrificarse uno con el otro. Ese afán de querer satisfacer así, no por egoísmo, sino por devoción, por incondicionalmente, para que la otra persona fuera feliz. Ese es el amor que debemos compartir con Dios, porque ese es el mismo amor que Dios ha compartido con nosotros. Y solamente viviendo ese tipo de amor, estamos viviendo nuestra humanidad completa. Si no, somos así nomás, como esas vasijas vacíos. Es decir, necesitamos sacar ese amor, ese tesoro de amor. Cuando San Juan, eso me gusta porque es una anécdota de San Jerónimo. San Jerónimo decía, cuando San Juan, el último apóstol y el último evangelista, cuando escribía y visitaba a sus comunidades, ellos tenían que llevarlo en brazo para que él hablara a la comunidad.
¿Y qué es lo que hablaba? La mismísima cosa. Siempre hay que amar unos a otros como Cristo nos ha amado. Y entonces sus discípulos decían, no puedes decir otra cosa. No hay otro mensaje que puedes dar. Y él siempre decía, mire, si ellos cumplen ese precepto de Dios, es suficiente. Entonces para nosotros, si podemos cumplir el precepto de Jesucristo, que es amar a los demás como Él nos había amado y como debemos amar a Dios, es suficiente. Y ahora he llegado un momento a decir a ustedes, es suficiente.